Hola amigas y amigos, soy Erika, bienvenidos de nuevo a la cocina latina. Debido a la situación que estamos viviendo hemos estado un poquito parados, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Gracias a todos mis suscriptores de la cocina latina, ya somos casi 90,000 y los que no están suscritos, suscribirse ya para que lleguemos a los 100,000. Hoy les voy a preparar un rico y delicioso ceviche colombiano de la forma más rápida, fácil y sencilla. Los ingredientes son 1 kilo de camarones en Colombia y aquí en España son los langostinos. Yo he puesto 4 cucharadas de sal pequeña, se le echa sal al gusto, 200 gramos de salsa de tomate, ketchup para aquí en España, 4 limones, 3 cebollas, las galletas saltinas que no pueden faltar, que es la que las acompañamos nosotros los colombianos, o aquí en España las galletas saladas, pimienta al gusto también, he puesto 2 cucharadas, pero cada quien le echa la pimienta al gusto, y cilantro sí la cantidad que cada uno quiera. Bueno, quería pedirles disculpas a todos mis seguidores por el color de mis uñas, pero es que esta mañana tuve un compromiso que no podía llevarlas de otro color y no me las he podido quitar, ¿vale? Lo siento mucho. Bueno, empezamos pelando los camarones. Bueno, por si no lo sabía, les quiero comentar algo. Hay muchas personas que aprovechan todo lo de la cocina, incluida yo, ¿vale? Las cáscaras de los camarones las suelo cocinar y hago un caldito, lo condimento y se lo agrego al arroz o lo tomamos exclusivamente como caldo, porque en la cocina no se tira nada. Bueno, como estos camarones que he comprado son muy grandes, los voy a cortar a la mitad. El ceviche normalmente se hace con el camarón crudo, cocinándolo un poquitico, ¿vale? Yo en este caso ya lo compro cocido y lo pongo a hervir 2 minuticos más porque a mi familia le gusta más cocido. Ya cada quien lo hace al gusto que quiera. Bueno, aquí tengo hirviendo ya el agua, el cual le he echado un poquito de sal. Voy a agregar ahorita los camarones, 2 minutitos. Listo. Mientras se cuezan los langostinos, voy a poner la cebolla en remojo, ¿vale? Un poquito de agua con sal, para que vaya botando el amargo de la cebolla. Y le agregaremos también un poquitico de jugo de limón. Bueno, ya tengo los langostinos cocidos, ahora voy a pelar la cebollita para picarla en cuadros muy chiquiticos, ¿sí? Según la cantidad que vayan a hacer, así mismo utilizan la cebolla y si les gusta bastante también. Yo he escogido morada porque le da más sabor que la blanca, ¿vale? Por eso tengo cebolla morada. El que no le puede echar blanca, que es lo mismo. Vamos a picar la cebolla lo más pequeñita que podamos, ¿vale? Porque no se sienta tanto cuando sea la hora de comernos el ceviche. De la manera que a ustedes les sea más fácil, por pedacitos, por trocitos, para que les salga bien chiquitica la cebolla. Ya tengo picada la cebolla, vamos a ponerla en el agua con sal. La dejamos unos 10 minuticos a 15 para que bote el amargo de la cebolla. Y le vamos a agregar un poquito de jugo de limón o lima. Le he pedido a los de producción que me traigan un exprimidor de limones. Les voy a enseñar lo que me han traído. Miren lo que me han traído. Vamos a ver cómo funciona este aparato, porque sinceramente es la primera vez en mi vida que lo veo. Pero bueno, vamos a ver, acostumbraros de toda la vida. Vamos a ver esto cómo va. Y supongo que no será tan difícil, digo yo. Ahora. Bueno, al final esta tecnología me ganó, así que yo lo voy a hacer a mi manera. Porque después les explico cómo va esto, porque ni yo sé cómo va. Y yo lo voy a hacer como yo lo sé hacer. Porque eso por ahí no sale el jugo. Así que el que no tenga un exprimidor, a la de toda la vida. A esta que así sí sale. Bueno, yo tengo un truco para sacarle más jugo al limón. Cojo un tenedor y lo chuzo, pero como esta está blandita, bota perfectamente el jugo cuando está muy dura el limón, pero esta lo bota perfectamente. Aquí tengo 3 limones o lima, lo que he exprimido aquí para echarle. Bueno, de los 3 limones yo cojo una cucharadita y se la echo a la cebolla en el agua con sal, ¿vale? Para que bote más el amargo. El resto del jugo de los limones lo utilizo para la preparación de los langostinos. Voy a escurrir el agua a la cebolla. Ya tenemos la cebolla escurrida, vamos a agregarla
poco a poco a los langostinos. Bueno, revolvemos la cebolla, los langostinos con el limón, que quede todo bien revueltito. Y vamos a empezar a agregar la salsa de tomate, la sal al gusto y la pimienta al gusto. Y el cilantro. Y vamos probando sabores. Vamos agregando los ingredientes y vamos probando sabores. Agregamos la salsa de tomate y vamos revolviendo. Hasta que quede todo bien revuelto. Si vemos que necesitamos un poquito más de salsa de tomate, le echamos más. Eso también es al gusto. Yo he cogido 200 gramos, ¿vale? Pero me le va a hacer falta un poquito más. Entonces le vamos a echar otro poquito. Vamos a echarle la sal al gusto y la pimienta al gusto. El que lo quiera acompañar con ají, lo puede acompañar con ají, que también se suele comer con el ají. En mi casa no, porque hay niños y les gusta, entonces no le puedo echar ají, ¿vale? Pero el que quiera echarle ají, le puede echar ají. El cilantro también lo picamos pequeñito para echárselo al ceviche. El cilantro es opcional también, el que le quiera echar se lo echa o no, porque hay gente que no le gusta el cilantro. El cilantro también es la cantidad que quieran. A mí es que me gusta mucho, la verdad, y yo utilizo mucho el cilantro. Nos revolvemos. Listo está el ceviche. Ya lo he terminado. Ya les va a hacer la presentación. Bueno, voy terminando la receta del ceviche de camarones. Voy a poner en vasos muy pequeños porque somos muchos y nos lo vamos a comer ahorita mismo cuando terminemos. Entonces aquí hoy lo puedes poner las cantidades que ustedes quieran, en diferentes tamaños. Yo he elegido esto porque es que somos muchos y si no, no alcanza. Salsita. Bueno, esa ha sido la receta de hoy. No olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like para llegar a los 100.000, que ya queda poquito. Muchas gracias. Por cierto, ¿qué receta les gustaría para mi siguiente programa? Dejarme en los comentarios para elegir la receta de la siguiente filmación. Muchas gracias. Adiós.